Estamos de regreso hoy jueves a las 8:45, de vuelta en este segmento de entrevistas, hoy con Claudia Méndez Arriaza y con otras 3 damas acompañando acá. Hoy estamos llenos de mujeres aquí, Claudia. ¿Quién es la perla hoy aquí? Hoy vamos a conversar justamente acerca del Día Internacional de la Mujer. Este año se cumplen 20 años de lo que es la plataforma de acción de Beijing, y para hablar acerca de este tema nos acompañan María Machicado, quien es representante de ONU Mujeres en Guatemala. María, bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Lourdes Chitumul, quien es secretaria presidencial de la Mujer. Bienvenida. Okay, gracias. Y nos acompaña también Luz Méndez, quien es integrante de UNAMG, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Y vamos a hablar justamente acerca de esto, de la plataforma de acción de lo que ya cumple 20 años, que es una serie de retos, una serie de tal vez, digamos, visiones que se tuvieron hace 20 años. Y vamos a empezar tal vez conversando justamente con María para que nos cuente un poquito acerca de dónde surge este concepto de la plataforma de acción y dónde estamos con relación a esta plataforma. Bueno, Quique, déjame empezar hablando del Sistema de Naciones Unidas, que nace hace 70 años. Cumplimos 70 años desde que se crea Naciones Unidas, y siempre los derechos de las mujeres han estado al centro del trabajo de Naciones Unidas. Sin embargo, es recién en la década de los 70 que se aprueba la Convención para eliminar la discriminación contra las mujeres. Y aún así, hasta el 85, que es cuando se hace esta cuarta conferencia mundial de la mujer, no se ven avances en la implementación de la convención. Entonces, hace 20 años se reúnen todos los estados en esta cuarta conferencia y se comprometen en lo que se llama la Plataforma Acción Mundial de Beijing, que es una ruta. Son 12 áreas que se plantean en ese momento como prioritarias para poder hacer efectiva la implementación de la convención. Entonces tenemos que ver la convención y la plataforma como un solo cuerpo. Uno es vinculante, la convención es algo que los estados se comprometen y reportan sobre sus avances, y la plataforma es una política pública internacional. ¿En qué se comprometen los estados a avanzar en el tema de mujer? ¿Alguna de ustedes nos lo puede compartir? Sí, me gustaría comenzar diciéndoles que pues sí hay responsabilidad directa de los estados, y en principio es el cumplimiento de derechos para las mujeres de todos los pueblos de Guatemala, la erradicación de la discriminación y el racismo que se exacerban en los pueblos indígenas y en las mujeres indígenas y rurales campesinas, pero también tenemos por la igualdad entre los géneros. Por ejemplo, en Guatemala tenemos un marco jurídico muy importante y sigue siendo un desafío su cumplimiento. Aquí viene la gran pregunta. Lo estamos tratando mucho de cómo quedó plasmado en el papel esa igualdad, ese equilibrio entre los géneros. Pero en la vida real, esas mujeres que salen todos los días a la calle, a un mundo laboral, a un mundo artístico, al mundo de los deportes, ¿a qué realidad se enfrentan? ¿Cuánto ha cambiado el mundo hoy comparado con 70 años atrás, Luz? ¿Puede escoger un área en donde nosotros podamos experimentar un cambio? Bueno, yo creo que tenemos un cambio importante en términos de toma de conciencia para las mujeres de tener derechos. Es fundamental para una persona que sabe que por el hecho de ser mujer tiene derechos específicos, es un elemento fundamental para su empoderamiento, para la exigencia de esos derechos. Y yo creo que en estos 20 años transcurridos desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, hemos avanzado mucho en eso, en creación de conciencia, en movilización y organización social. Ahora bien, en el caso de Guatemala tenemos realmente problemas muy serios que se mantienen en términos de el acceso de las mujeres a la salud, el acceso de las mujeres a la educación. Tenemos, por ejemplo, en Guatemala uno de los índices de mortalidad materna más altos de América Latina, solamente después de Haití y de Bolivia. En eso, si bien han habido avances, tenemos todavía, somos de los países más rezagados. En términos de educación, por ejemplo, el analfabetismo, que es más alto entre las mujeres indígenas, casi la mitad de las mujeres indígenas no saben leer y escribir, el 48%. Es decir, son rezagos enormes, y esta conferencia es una oportunidad para que los gobiernos se comprometan a superar estos rezagos. María, empoderar a las mujeres, y empoderar a la humanidad, como dice el eslogan este año del Día Internacional de la Mujer, tiene que ver con poder, tener acceso al poder público, al poder político y también al poder económico.
¿Cuánto hemos avanzado en países como Guatemala? Tú llevas ya varios años acá. ¿Cuánto hemos avanzado en un país como Guatemala, donde hemos tenido en los últimos años mujeres en cargos como la vicepresidencia, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, 2 consecutivas? ¿Cuánto hemos avanzado realmente o es eso una ilusión lo que estamos viendo? Bueno, empezar por la definición de empoderamiento que tú la planteaste muy bien. Empoderamiento es la capacidad de decidir, es la capacidad de tomar acción, es la capacidad de transformar. Y para poder hacer eso se necesita una serie de factores, no solamente estar en un puesto público, sino poder tener la capacidad de influir y de hacer los cambios. Si vemos la participación política de las mujeres, hay un rezago todavía muy grande. En el Congreso, en los gobiernos municipales, la participación de las mujeres... Mucho menos del 10% de los integrantes del Congreso son mujeres. 12% en el Congreso y 3 o 4 alcaldesas de 300. Entonces, realmente a nivel local es bajísima la participación. Sin embargo, en cargos elegidos ya no de voto directo, sí hemos visto mujeres con mucha trayectoria. Ahora tenemos 5 magistradas en la Corte Suprema y no solamente son mujeres que tienen experiencia política, sino que también son muy sensibles a la problemática de las mujeres, que también hay que balancear. No es solamente cantidad de mujeres, sino que una masa crítica de mujeres que puedan hacer el cambio. Luz, usualmente hablamos del sector público cuando queremos reflejar y mostrar cuánto ha cambiado esa balanza entre hombres y mujeres, pero hablemos también del sector privado. Bueno, quien quiera de las panelistas que quiera tomar la pregunta, ¿cómo está el equilibrio entre mujeres y hombres en el mundo de los negocios, en el mundo del arte, en el mundo del deporte? Alejémonos un poco de la esfera pública que por sí ya refleja una realidad, pero hablemos de ese mundo privado. En el mundo de los negocios, ¿qué observan ustedes? Bueno, todavía ese es un tema que es precisamente las mismas empresarias nos han estado preguntando y nos preguntan, ¿esto de la ley de cuotas también se aplica para el sector privado? Y es que en algunos países sí se han sacado marcos normativos que hacen y que obligan en cierto tipo de empresas que hayan mujeres en los directorios, por ejemplo. En Alemania se acaba de aprobar hace no mucho tiempo. Entonces, estas medidas que se llaman de acción afirmativa buscan corregir esos desbalances que tú bien mencionas. Hay menos mujeres en las empresas. Pero ¿cuál sería el rol justamente, digamos, de la Secretaría Presidencial de la Mujer en ese tipo de cosas? Hay algo importante que mencionar, que a raíz de los acuerdos de paz que sigue siendo nuestra agenda nacional, se crea la Secretaría Presidencial de la Mujer que está al más alto nivel del Ejecutivo y que tiene incidencia en los otros organismos del Estado para asesorar y acompañar en políticas públicas que tienen que ver por el adelanto de las mujeres y por la equidad entre los géneros. Esto significa que si bien hemos avanzado en las instituciones del gobierno, hay mucho camino que recorrer. Justamente tiene que ver con que muy pocas diputadas indígenas, no se diga, en las oficinas con las municipalidades hemos avanzado, pero la implementación de las oficinas de la mujer pues es el desafío, ¿verdad? Porque de las 338 que ya tenemos con las municipalidades, no todas están funcionando. Entonces tenemos un rol muy importante y yo creo que hemos avanzado en algunos aspectos muy importantes. Nos metimos otra vez un poco a la política, pero voy con Luz ahora. Perfecto. Un tema que tiene que ver con educación. Ya la mayoría de los estudiantes universitarios son mujeres, pero no hemos tenido una sola rectora mujer ni en la Universidad de San Carlos ni en ninguna universidad privada. Tampoco lo hemos tenido en el CACIF, por ejemplo, que nos vamos a otro extremo, al sector empresarial. Hay vacíos ahí todavía muy grandes, Luz. Hay vacíos muy grandes. Yo creo que la academia en particular es una institución donde se mantienen esos valores machistas de una manera profunda, a pesar de los avances que han habido, que hay un Instituto Universitario de la Mujer, pero sigue siendo indispensable incorporar esas políticas de acción afirmativa en la Universidad de San Carlos y en las universidades privadas también. Recuerdo que la Universidad Rafael Lantívar ya tuvo una rectora, Guillermina Herrera, fue rectora. Sí. Pero es como dicen, trata de desquitarse el desbalance mencionando a una La o a excepción dos. confirma la regla. Exactamente. Pero también es importante plantear la pregunta desde la perspectiva de aquellos que no creen en esas acciones afirmativas. Aquellas mujeres que dicen, no necesito una balanza para que se equipare mi mundo con el de los hombres. El solo hecho de decirlo provoca la desigualdad. ¿Cómo contestan ustedes que son convencidas y convertidas con este discurso?
Bueno, las mujeres que han logrado llegar a puestos de posición, de dirección, muchas veces han tenido que superar solas esos obstáculos. Y cuando plantean que deben haber medidas de acción afirmativa, pueden sentirse desvalorizadas en ese esfuerzo que hicieron. Así que es un proceso, no es automático, no todas las mujeres trabajan por las mujeres. ¿Por qué se creen desvalorizadas? ¿Por qué la acción afirmativa les hace sentir que tuvieron un empujón y que por ende no tiene tanto valor como que si lo hubieran hecho solas? ¿No es un poco injusto con nosotras mismas también? Tiene que ver con el cambio del imaginario social, por ahí vamos a comenzar, y con el empoderamiento, porque nadie me empodera, yo me empodero. O sea, a partir de ahí tengo que recorrer todo un camino para llegar a estar en un puesto de decisión, por ejemplo. Aún a pesar de que encontramos obstáculos y que el machismo está pero arraigado. La palabra empoderamiento le da mucho miedo a los hombres. Exactamente, y yo creo que ahí tenemos que cambiar mucho. Y yo siempre digo que los medios de comunicación como este y como todos juegan un papel fundamental. Hacen la bisagra entre las organizaciones de sociedad civil y quienes estamos en las instituciones gubernamentales. Es importantísimo porque no solo informamos a toda la población en general, sino que contribuimos o contribuyen más bien a los mensajes que sean afirmativos, a la divulgación de los derechos humanos que tenemos todas las personas sin discriminación. O sea que sí, tenemos que estar trabajando muy, muy de cerca con sociedad civil en este caso. Lourdes decía, tenemos que empoderarla a nosotros mismos. Hablábamos también de la posibilidad de que esa niña, esa mujer, tiene que poder tener la posibilidad de soñar y de creer que puede ser cualquier cosa. Puede ser presidenta, puede ser dueña de una empresa, puede ser ejecutiva, puede ser maestra. Pero muchas veces desde el mismo hogar le truncamos los sueños y le hacemos ver que ella va a crecer a ser simplemente ama de casa o esposa de alguien, y de ahí le truncamos el sueño y le quitamos ese poder del que hablaba Lourdes. Así es. Sí, yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer en el ámbito del hogar y también en el sistema educativo para lograr ampliar el ámbito de los sueños de las niñas, para que realmente puedan verse en otro papel más allá del rol tradicional. Y esto yo creo que sí, desde la casa se puede hacer mucho, pero también el sistema educativo, en primer lugar, en dirección de darle oportunidad a todas las niñas y todos los niños de ir a la escuela, porque y la situación económica impacta mucho también. Recordemos que cuando la situación se pone más difícil en un hogar, sobre todo en el área rural, las que primero dejan de ir a la escuela son las niñas. Entonces yo creo que tenemos que pensar también en los cambios en el hogar, pero también en los cambios en el sistema educativo, pero también en la promoción de oportunidades económicas para que la familia tenga la oportunidad de mandar tanto a niñas como niños a la escuela. Pero yo también quisiera aumentar que cuando hablamos de que son las mujeres las que nos debemos empoderar, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, hay que ver que el contexto también es muy adverso y es muy difícil hacerlo sola. Por eso se necesitan instituciones fuertes, por eso se necesitan políticas públicas, por eso se necesitan leyes. Las 12 áreas de la Plataforma de Acción Mundial incluyen la institución y la institucionalidad, en este caso la Secretaría Presidencial de la Mujer, que tiene que asesorar a los ministerios, al presidente, tiene que promover leyes para que se vayan dando estos cambios. Y si no invertimos en tener organismos especializados con recursos técnicos para poder hacer el cambio, estamos dejando solas a las mujeres para que lo hagan solas en un mundo, insisto, de mucha adversidad. Lourdes, ¿qué ha hecho la Secretaría de la Mujer por las mujeres que nos escuchan desde sus casas? ¿Cuáles han sido las acciones que se han emprendido desde su dirección que van a cambiar el futuro o cambian ya el presente de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas? Desde la creación de la CEPREM se construyó de manera participativa la política nacional de promoción y desarrollo de las mujeres guatemaltecas y su plan de equidad de oportunidades, y esa es cabalmente la ruta que tiene la Secretaría en asesoramiento a los ministerios y secretarías y a los otros organismos del Estado, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el acceso, con la calidad, con la retención de la niña para que no abandone la escuela y que ésta tenga pertinencia cultural. Luego tenemos todo un trabajo en salud, ya las cifras nos dan muestras, tenemos que reconocer que el sistema de salud no es capaz de atender todos los partos que en este país ocurren, por citar un ejemplo concreto.
el 48.3% de los partos que ocurren en el área rural son atendidos por comadronas. Esto significa que las mujeres siguen buscando a este colectivo de mujeres que son las comadronas. Y bueno, y así podemos citar en el Ministerio de Trabajo cómo debemos llevar esas políticas públicas que vele por el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Es toda una ruta con la política y vinculado a los acuerdos de paz, a las convenciones y a las ratificaciones que el Estado guatemalteco ha hecho, por ejemplo, con la CEDAW, o asistir a esta cumbre que ya se avecina la próxima semana, en donde a pesar de los avances que tenemos, podemos citar la ley para la maternidad saludable, por ejemplo, podemos citar otras que son bien contundentes, como el fortalecimiento de la Defensoría de la Mujer Indígena, que es otro mecanismo fundamental, muy importante para trabajar. Y cuando esta política, de la cual nosotros somos quienes asesoramos en el Ejecutivo y en los otros poderes, se incluye la agenda de las mujeres mayas, garífunas y xincas, esto marca un hito en la historia de este país, que es un país bastante diverso. Hay un tema que no hemos tocado y que nos queda poco tiempo, pero Luz Méndez ha escrito sobre el tema, y es la violencia en contra de mujeres. Estaremos un poco solo con ese tema, Luz, porque no lo tocamos, hablamos de los otros temas, pero el tema de la violencia contra la mujer es un tema importante también. Sí, yo creo que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la superación de las mujeres es precisamente la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, lamentablemente, durante los últimos años hemos visto un incremento de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, particularmente el feminicidio, así como también la violencia sexual. Solo el año pasado, por ejemplo, se reportaron más de 770 muertes violentas de mujeres. La tendencia este año parece que va por la misma dinámica. Y en medio de eso, si estamos hablando, ya que estamos hablando de niñas, uno de los grandes problemas al interior del hogar es precisamente el incesto. Uno es el secreto mejor guardado y lamentablemente es un problema social generalizado. En ese sentido, es indispensable en Guatemala fortalecer la institucionalidad que tiene que ver con la promoción del ejercicio del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Tenemos leyes muy buenas realmente. Lo que necesitamos es que se adopten medidas reales para su implementación, tanto de las leyes como de el fortalecimiento de la institucionalidad encargada. Nos hemos quedado ya sin tiempo para seguir hablando del tema, pero este domingo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrán diferentes actividades alrededor del país también en que se puede participar para celebrar ese día. Así que gracias a María, a Lourdes y a Luz por habernos acompañado. Tenemos que ir ahora con Juan Carlos Sandoval para ver qué nos dicen las redes sociales también con respecto al tema. Gracias, Quique. Feliz noche. Vamos ahora a revisar qué es lo que se dice en Twitter, donde nos dice José Pablo: la condición biológica de la mujer la hace estar en desventaja. Su periodo fértil coincide con el laboral. ¿Qué hacer? Es su pregunta. La licenciada Lorena Escobar nos dice: el machismo tanto en hombres como en mujeres dificulta el desarrollo de la mujer. César Ruiz Morales: ¿realmente creen que es el Estado el generador del cambio? ¿Dónde queda la familia y la sociedad? Y el licenciado Douglas Chacón tuitea con nosotros y nos dice: al medir la situación de la mujer como ciudadanas, veremos el rostro sin maquillaje de la democracia. Es lo que nos plantea el licenciado Douglas Chacón. Son los mensajes en las redes sociales. Por supuesto, tenemos un segundo tema de análisis. ¿Hubo o no hubo quórum para poder sesionar hoy en el Congreso de la República? El tema a las 8:45. Quédese con nosotros.